Vamos ya para dar cumplimiento, amigos oyentes, a nuestra agenda de invitados del día de hoy, 5 de junio del 2023. Qué gusto saludar ya en esta mañana con nuestro invitado especial, que vamos a tratar un tema muy importante, como es estos 28 años de servicio en beneficio de la seguridad social de la Policía Nacional del Ecuador, del ISPOL, de este aniversario que cumple dentro de algunos retos que ha venido pues empeñado en recuperar una cartera vencida, en recuperar algunos fondos de los servidores policiales que fueron a manos de otras personas, en servir a nuestros servidores y funcionarios policiales en toda su magnitud, en prestación, en la seguridad mismo que ellos necesitan. Para ello nos acompaña el señor coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Qué gusto tenerlo acá. Señor coronel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Martita, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a nivel nacional e internacional. Estamos muy contentos, como usted manifiesta, porque son 28 años y hay que darle un justo reconocimiento a quienes lo merecen, a esos visionarios que hace más allá de 2 décadas tuvieron el impulso, la proyección para gestar la creación del ISPOL y en su momento recibieron el apoyo del nivel político, porque todo esto sin un apoyo de esa jerarquía no se podía haber concretado. Pero fue el 1 de junio de 1995 cuando se emitió la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, dando creación al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, y desde ahí han sido varios años de esfuerzo, de compromiso, de crecimiento, han sido varias generaciones que han pasado por el ISPOL dejando una huella positiva. Claro, también recordemos este ingrato momento de años recientes, pero que es una nube nada más en toda la gestión que se había dado. No todo lo del pasado es malo, hay cosas que hay que rescatar. Sin nuestros antecesores no tendríamos ahora un instituto sólido, fuerte, que va proyectándose hacia el futuro. En virtud de eso, yo quisiera esta entrevista motivarla en 3 momentos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y referente al pasado cercano, sí podemos decir que el ISPOL ha realizado las acciones que le correspondían en cuanto al atraco, es decir, presentar 8 denuncias, se han presentado también 5 acusaciones particulares y hemos rendido las versiones en diferentes etapas preprocesales y procesales. De eso, como resultado, ya podemos hablar de 2 sentenciados autores confesos en Estados Unidos, que es John Luz Uriaga y Luis Álvarez Villamar. En el país todavía no existen sentenciados, pero se han llegado a etapas ya procesales, como en el caso de Citadel y de la empresa SMS, asimismo como de Delcor, Ecuagran y Fertsolubles, que se encuentran ya en llamamiento a juicio. Y están 2 etapas de evaluación y preparatorio de juicio. El uno es el caso peculado que se lleva aquí en Quito y el otro es el caso de Ceval en Guayaquil. Además de que concluyó una de las preocupaciones máximas de la gente que normalmente reclama, una instrucción fiscal por delincuencia organizada. Pero eso es el pasado. La verdad que yo quiero enfocarme más en lo que se ha hecho en los últimos 2 años de gestión, que hay que reconocerlo. No es la labor de una sola persona, sino es de un equipo, que nace inclusive desde la confianza del mando institucional, que ha mantenido a este equipo ya por lo largo de 24 meses. Me refiero desde cuando en su momento mi general Patricio Carrillo realizó las designaciones oportunas, luego en el periodo de mi general Tania Varela se designó al director general con todo su equipo de trabajo. En su momento me acompañó el señor coronel Ángel Esquivel, luego fue reemplazado por el señor coronel Waldo Zurita, 2 de mis compañeros de excelente trayectoria y que nos han dado una confianza y un funcionamiento en la parte administrativa invaluable. Pero todo eso se conjuga con las directrices que nacen del Consejo Directivo. Hay que comprender los niveles. Pero a ello también el apoyo también del gobierno nacional. El presidente de la República se refirió a ello también el 24 de mayo, coronel. La seguridad social policial, la verdad que está en deuda con el presidente de la República. Nosotros debemos ser gratos y reconocer el apoyo, la importancia y la trascendencia que en la agenda presidencial el primer mandatario le ha dado a este tema. Por eso es que se logró recuperar 341 millones de dólares. Nosotros hemos dicho, el ISPOL fue víctima de un atraco organizado,
desde las diferentes élites políticas y económicas de este país, y sin el apoyo del señor Guillermo Lasso Mendoza no hubiéramos podido concretar esta recuperación sustancial de los recursos. Pero a más de esos 341 millones de dólares, el primer mandatario le dispuso en su momento al doctor Simón Cueva, que era ministro de Economía y Finanzas, que nos dé prioridad en el traspaso de los aportes patronales y personales. Eso nos ha permitido, a partir de agosto del año pasado hasta la fecha, recuperar liquidez y volver a reanudar créditos por 576 millones de dólares en más de 42,000 operaciones, lo que inclusive ha invertido la proporción de las inversiones. Anteriormente, en el año 2018, en el ISPOL eran más los recursos entregados en inversiones con terceros que en préstamos a nuestros afiliados. Hoy es completamente a la inversa. El 61% de nuestro portafolio de inversiones está en créditos con nuestros asegurados y el 39% en inversiones con terceras personas. Señor coronel, qué gusto, muy buenos días, pero también otro de los pasos en el presente es la transformación en salud. ¿Cómo avanza? ¿Cómo está? Desde el punto de vista de la competencia del ISPOL, porque recordemos que muchas de las veces se confunde de que el ISPOL tiene que responsabilizarse por los hospitales y por los centros de salud, situación que no es así. Cada hospital tiene su administración, hoy está en manos de dos brillantes oficiales, mi compañero Emerson Uvidia en el caso del Hospital Quito y mi compañero William Barreno en el caso del Hospital Guayaquil. Y la Dirección Nacional de Atención Integral de Salud está comandada por mi coronel Cristian Barreiros, que están haciendo esfuerzos por mejorar el sistema de salud policial, pero sobre todo para solucionar problemas de hace 20 años. En el caso del ISPOL, que le compete ser el asegurador, es decir, el que recibe los recursos y paga por atenciones, pero también suscribir convenios de salud, hemos realizado lo que nos compete. ¿Qué significa? Que logramos auditar alrededor de 87 millones de dólares en estos 2 años de gestión, recuperando la confianza en el sector, en el mercado. Es por eso que ya hemos suscrito 106 convenios de salud con centros privados en 20 provincias. Están pendientes únicamente Napo, Pastaza, Morona Santiago y Galápagos. Pero esta confianza que se dio en el nuevo ISPOL también ha reflejado una imagen para que las empresas se acerquen, y en un ámbito que no nos corresponde, pero que lo hemos hecho de manera subsidiaria por el bienestar del policía, hemos suscrito 24 convenios comerciales. El que más rescato yo es el descuento del 10% en compras en almacenes TIA, en una compra que no puede superar al mes los $425, pero que es muy importante para la canasta alimentaria de nuestro personal policial, y también 5 convenios educativos. Antes de pasar a las otras, también el trabajo que ha venido desplegando el ISPOL, acá nos preguntan, ¿se está atendiendo de manera general las prestaciones, señor coronel? Sí, nosotros hemos cumplido, y esto también es importante que recordemos porque la memoria es frágil. Cuando nos hicimos cargo del ISPOL teníamos recursos únicamente para el pago de 2 meses de pensiones, 52 millones de dólares en caja, cuando el pago mensual superaba los 24 millones, es decir, teníamos para mayo del 21 y para junio del 21. Para julio del 21 ya no teníamos recursos. Por eso es importante reconocer el apoyo que nos ha dado el señor presidente de la República, y como le digo, yo creo que estamos en deuda con él y tendremos que saldarla de alguna manera, pero estas prestaciones van de la mano de cumplir todas las obligaciones. Ahora, hay que comprender también a veces el desconocimiento de la gente. Por ejemplo, en el caso del seguro de retiro. Hay muchos policías que nos reclaman y dicen, yo cesé el 3 de abril y hasta el momento no me pagan. Una cosa es la cesación de funciones y otra que salga publicada la baja. El ISPOL y la cesantía tenemos como disparador la baja publicada. Cuando la baja está publicada, desde ahí corre el plazo, que más o menos son unos 45 días, para que nosotros podamos otorgar una pensión. Entonces, una persona que cesó tal vez el 3 de abril, la baja le sale en los primeros días de mayo, eso le tomará mayo y mediados de junio para que el ISPOL le pueda procesar la pensión, y a finales de junio ya recibe su pensión de manera normal. Pero no solo eso, no solo las prestaciones. Recuerden que teníamos la obligación de entregar la propuesta de ley orgánica de régimen especial de seguridad social a la Policía Nacional, y lo hicimos, pero además en estos 2 años se ha renovado la normativa interna. Se han emitido 14 reglamentos entre nuevos y actualizaciones, rescatando sobre todo el reglamento de la capacidad coactiva, la creación del comité de transparencia, también el código de gobierno corporativo y el código de ética. Y algo que es fundamental, muchas veces la gente reclama y dice, queremos mejor atención para el afiliado. Bueno, la atención se la mejora con capacitación. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que en estos 2 años nuestro talento humano ha pasado por alrededor de 800
cursos, me refiero a 800 procesos individuales de capacitación. Muchos de nuestros servidores han realizado mínimo 2 o 3 cursos, pero rescato aquellos que hemos realizado de manera gratuita en la Contraloría General del Estado, en el Ministerio de Trabajo, y ya cancelados en la Escuela Politécnica Nacional, en el Centro de Capacitación Continua, y algo que es inédito en la Policía Nacional, en el IDE Business School, la mejor escuela de negocios que está regentado por la Universidad de los Hemisferios. Ahí han participado 104 integrantes del ISPOL en procesos de capacitación, y esto a nosotros nos gratifica porque es un cambio que en el transcurso del tiempo se lo verá. Aparte de eso, hay casos técnicos que no tenía el ISPOL y que se los han superado, como por ejemplo se emitió la política de riesgos y de inversiones, algo que es fundamental para mitigar lo que en su pasado se dio, esas inversiones irregulares. Y también nos sorprendió que al llegar el ISPOL, siendo una institución no necesariamente financiera, pero que sí tiene una característica financiera, no tenga un mapa integral de riesgos. Hoy lo tenemos, se han identificado 292 riesgos. Ajá. ¿Cómo marcha y cómo avanza este proyecto de ley que usted nos menciona, coronel? La propuesta fue entregada, recordemos que hizo su proceso inicial en la Asamblea Nacional hasta llegar a la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, y ahí tendrá que esperar a la reanudación de un nuevo periodo legislativo. Mientras tanto, nosotros seguimos en la difusión de esta propuesta a nivel nacional. Hemos realizado ya 13 conferencias en Guayaquil, en Loja, en Zamora, en El Coca, en Lago Agrio, en Ambato, en La Tacunga, en Riobamba, aquí mismo en el distrito Eloy Alfaro, y continuaremos en las próximas semanas. Vamos a aprovechar este receso que tiene la Asamblea Nacional para que nuestro conglomerado, sobre todo el del servicio activo, que no ha podido ser informado de la manera que hubiésemos deseado, lo pueda hacer. En este tema, señor coronel, ¿cómo se está socializando, cómo se está difundiendo, especialmente al sector, al servicio pasivo, especialmente para que conozca este proyecto de ley? Cuando damos las charlas en las diferentes localidades del país, nosotros les invitamos también al personal pasivo. En algunas han asistido, y lo importante es que quedan satisfechos, porque recordemos que somos víctimas de mucha desinformación y manipulación. Entonces, cuando llegamos a la charla hay una resistencia inicial, pero luego, cuando les explicamos los parámetros, los puntos positivos que aquí los hemos tratado, la gente queda satisfecha. Además que comprende la aplicación de las 3 medidas que nosotros siempre hemos reiterado. Los estudios actuariales recomiendan que el retiro voluntario se mueva de 20 a 25 años, pero no se afecte el cálculo de la pensión. El cálculo de la pensión sigue estando entre el tramo de 20 a 30 años, es decir, 20 años para el mínimo de la pensión y 30 años para el máximo. Lo que sí se mueve es el retiro voluntario de 20 a 25 años. La segunda medida es que la pensión se calcule ya no con el último sueldo, sino con los últimos 48 sueldos y aplicado de manera progresiva. El primer año, las últimas 12 remuneraciones y así sucesivamente. Y la tercera medida es que los nuevos policías, esos que ingresen a la institución luego de la vigencia de la ley, aporten el 1%. Estas 3 medidas, que no son tan impactantes como se las quiere presentar, son necesarias, son imprescindibles para garantizarle sostenibilidad al sistema, porque de lo contrario, el último año de reserva positiva para el seguro más importante, que es el de retiro, invalidez y muerte, sería el año 2044, que está muy próximo. Es por ello que la gente comprende que son medidas necesarias, sobre todo responsables, no solo con las actuales generaciones, sino con las futuras generaciones. Ahora, dentro de ello también puede haber propuestas, puede haber ajustes, puede haber cambios a este proyecto, coronel. Sí, siempre lo hemos manifestado, nosotros no estamos cerrados a recibir propuestas, estas se las pueden manifestar en el seno de la Asamblea, habrá que tramitarlas de la manera adecuada y realizarle el estudio técnico. Mientras tanto, nosotros hacemos lo que nos corresponde. ¿Qué se refiere? Poner medidas preventivas para que el atraco no se vuelva a dar. De hecho, hemos automatizado el área de riesgos e inversiones con la contratación del sistema informático, las casas de valores y el sistema bursátil. También creamos la unidad de cumplimiento y auditoría interna. Hemos implementado algo que es inédito, Martita, y esto sí permítame resaltar. Somos la primera institución público-privada de Sudamérica en haber implementado simultáneamente las normas ISO 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento. No existe otra institución, ni pública ni privada, en Sudamérica que tenga implementadas las 2 normas de manera simultánea, y eso es honroso. Pero además, inauguramos un primer visualizador ejecutivo abierto al público, el ISPOL Global 360. Cualquiera de ustedes
puede ingresar a la página web del ISPOL y va a encontrar todos los indicadores. Porque si alguna vez nos confiamos en los gurús de la seguridad social policial, como pasó en el antaño, no podemos volver a repetir ese defecto. Nosotros estamos abiertos a que inclusive a la actual administración se nos supervise, se nos fiscalice. Tenemos que formar esta cultura de estar atentos a lo que hace el ISPOL. ¿Qué implica la inclusión de los organismos internacionales de seguridad social, coronel? ¿Y quiénes son? Eso es algo que a mí me sorprendió. Cuando me hice cargo del ISPOL, yo pensé que teniendo ya 26 años en ese entonces del instituto, integrábamos a los diferentes organismos internacionales, y no era así. Ahí nos demostraron la desfachatez de esos directivos que se presentaban como los grandes conocedores de la seguridad social policial, pero que no tuvieron la sensibilidad de lo básico, incluirnos en organismos internacionales. Nos hemos inscrito ya en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que tiene sede en España y que ya hemos participado inclusive en 2 eventos, uno en Uruguay y otro en Paraguay. También somos parte de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que tiene su sede en México, que realizan varias capacitaciones online y presenciales, y somos parte también de la Red de Pensiones de Latinoamérica, que pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, una participación activa en los organismos internacionales. ¿Beneficios? Para todos los asegurados, porque recibe, por ejemplo, capacitación nuestra planta ejecutiva, que luego se ve repercutido en beneficios. Por ejemplo, el caso del ISPOL Global 360 es una práctica de buen gobierno corporativo, que otras empresas privadas lo tienen, pero nunca se había abierto al público. Nosotros con esta práctica queremos darle inclusive una oportunidad al sector público ecuatoriano de que vayamos a la transparencia. Y los reconocimientos no han dejado de venir, porque es lógico, cuando existe el esfuerzo, cuando existe el trabajo, esto desemboca en reconocimientos, formales e informales. ¿A qué nos referimos? El hecho que la Superintendencia de Bancos haya organizado una sesión de webinar para que se difunda el asesoramiento que en gobierno corporativo recibimos de parte del ingeniero Rubén Darío Avendaño, un profesional colombiano de vasta experiencia en estos temas, y que además al ISPOL no le costó nada, porque esto se pagó con un crédito no reembolsable de la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, que lo inició gestionando el gobierno nacional. Eso es un reconocimiento informal. El otro, hace 2 días, en sesión vía Zoom, nos conectamos con la Caja de Pensiones de Retiro de la Policía Nacional de Colombia. Mire que esa institución hermana, que normalmente nos ha capacitado y a la cual le debemos mucho, por primera vez nos solicita un asesoramiento. Hemos sido recíprocos de esa manera. Y tenemos, a mucha honra, la certificación de la Corporación Participación Ciudadana respecto al nivel de acceso a nuestra información pública en la página web, y el galardón que nos entregó la Defensoría del Pueblo en el mismo sentido. Bueno, acá ya tenemos algunas preguntas también, coronel, pero sí valdría la pena también hablar de y topar este tema muy importante. Ya nos están preguntando justamente de ello, y nos gustaría dar paso también a las preguntas de nuestra audiencia. Dice: buenos días, por favor, puede ser y pueden explicarnos sobre el recálculo de pensiones para los policías que se retiraron con el llamado Ley Patiño. El caso del recálculo es un tema recurrente de reclamo justo, mire lo que digo, justo, de nuestros asegurados. Lastimosamente se ven los efectos, pero no se ven las causas. El origen de esta afectación a nuestro conglomerado fue la mal denominada Ley de Fortalecimiento del Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, que se emitió en octubre del 2016. Y en esas instancias ningún policía, ni en servicio activo o pasivo, planteó una demanda de acción de inconstitucionalidad. Esa fue la debilidad inicial, porque luego la Corte Constitucional únicamente resolvió con la información que le llegó de las 200 demandas de acciones de inconstitucionalidad planteadas por Fuerzas Armadas. Sin embargo, en mayo del 2021 ya entró en vigencia esta declaratoria de inconstitucionalidad de ciertos artículos, no de la ley completa, y algunas personas han planteado acciones de protección. ¿Cuál es el problema? Que de las 12 acciones de protección, solamente una le ha dado la razón la justicia constitucional, y nosotros ya hemos cancelado al caso de Byron Kelal y otros 28 compañeros, quienes ya han sido reformulados en sus pensiones. Hay otra sentencia de primera instancia, pero que tiene que todavía recibir la ratificación en segunda instancia. Y 10 acciones de protección han sido negadas en primera y segunda instancia. Para subsanar esto, ¿qué hemos previsto? En la propuesta de ley existe la disposición transitoria 15ª que dispone el recálculo de pensiones desde el 4 de mayo del 2021, así que tenemos que esperar que se emita
falta esa ley, que ojalá salga en ese sentido y nosotros gustosos solucionaremos ese tema. Otra de las preguntas dice cómo va también la construcción de los hospitales que se había planificado desde hace algunos meses atrás y que es muy necesario por el incremento mismo que tiene ya la Policía Nacional. Justamente eso de los 3 hospitales, yo también tengo que recalcar algo. No es competencia del ISPOL, pero sí estamos empeñados en coadyuvarlo, porque van a ingresar 30,000 policías que vienen a constituir en general 120,000 personas que ingresan al subsistema de salud policial, y eso va a colapsar el sistema si no hacemos una ampliación de la capacidad hospitalaria. Por eso es que está considerado en el plan a futuro del ISPOL, en el plan a futuro pero inmediato, el coadyuvar en la construcción de estos 3 hospitales. 2 básicos, uno en el sur del país, que lo hemos dicho tentativamente en Loja, y otro entre Manabí y Santo Domingo, y el tercero, un N3 de especialidades ubicado en el sector de Machachi. Tenemos que obligadamente todos comprometernos con voluntades para que se construyan estos 3 hospitales. Nosotros vamos a hacer lo que, como les manifiesto, excede nuestras competencias, pero siempre convencidos de apoyar a la Dirección Nacional de Atención Integral de Salud para que podamos construir estos 3 hospitales. Un porcentaje que el ISPOL va a cumplir, pero también el gobierno nacional aquí en la construcción de estos 3 hospitales, coronel. Mire, le planteamos al señor presidente de la República en una reunión esta necesidad y él nos dio la anuencia, pero de ahí ya corresponde a la Policía Nacional ponerse a trabajar. ¿A qué me refiero? Hay que buscar los diseños de estos hospitales, las fuentes de financiamiento, y ahí puede ingresar el ISPOL, porque el ISPOL lo puede considerar como una inversión a futuro y dar los recursos para que se construyan los hospitales. Y una vez construidos los hospitales, nuestros asegurados se atenderán en esos hospitales. La atención de ese asegurado genera una factura y lo que se hace ahí es un cruce de cuentas. O sea, hay modalidades que podemos hacer, pero lo que no podemos permitirnos es que con los mismos 2 hospitales antiguos, con los mismos 30 centros médicos que recién están en un proceso de rehabilitación, querramos atender a 120,000 personas. Eso no va a poder alcanzar. Tuvimos algunos inconvenientes con los estudios actuariales anteriormente. Ahora no se está pasando y dejando pasar por alto ello. Así es, mire que cuando nos hicimos cargo del ISPOL, contratamos inmediatamente estudios actuariales con fecha de corte al 31 de diciembre del 2020, esos son los que sirvieron de base para la propuesta de ley. Sin embargo, algunas variables han cambiado, como el ingreso de los 30,000 policías que no estaba contemplado, eso también sobrecarga el seguro de salud, y por eso vamos en los próximos meses ya a iniciar un proceso de contratación de nuevos estudios actuariales con fecha de corte 31 de diciembre del 2022, es decir, lo más actualizado posible. Pero además, ¿qué planeamos hacer con el ISPOL en el futuro cercano? El terminar la implementación de otra norma ISO fundamental, que es la 27001 de seguridad de la información, el contratar el plan de contingencia y de continuidad del negocio, que también es un elemento técnico en todas estas instituciones financieras y que el ISPOL todavía no lo cuenta. La aprobación de la ley, pero como lo dijo Martita, con el concurso de todas las voluntades, ojalá pueda salir un cuerpo normativo robusto y que nos garantice una estabilidad por lo menos a 20, 30 años al futuro. ¿Este es el reto a futuro en su administración, coronel? Si es que alcanzamos, porque no sabemos cuánto tiempo le tome a la Asamblea Nacional el procesarla, pero estaremos empeñados en eso. Pero además, ya contratamos al Consorcio Jurídico Internacional Gideon Fisher, que tiene la obligación de recuperar los valores en el exterior. Están identificados 175 millones de dólares, de ellos 125 millones de dólares en el Safrabank, 21 millones de dólares que tiene el Citibank Nueva York, los 4 millones de dólares que recibieron en sobornos de Jorge Cherres, tanto John Luzuriaga como Luis Álvarez, y alrededor de 25 millones de dólares que en su momento tenía la FICE Corporation. Pero a estos 175 millones de dólares, el consorcio israelí tiene la obligación de rastrear otros capitales, y yo considero que inclusive una negociación con el Citibank va a ser provechosa y tranquilamente podremos recuperar de unos 500 a 600 millones de dólares más. ¿Debe haber tranquilidad en los servidores policiales, coronel? ¿En qué sentido la tranquilidad? En que sus aportes están siendo bien manejados, ¿no? Administrados, en que ellos pueden hacer los préstamos que antes no lo podían tener, en que se está recuperando el dinero que, entre comillas, estaba perdido, coronel. Yo voy a ser muy claro, Martita, y a todos quienes nos escuchan. No se confíen, no se vuelvan a confiar. Yo les doy un consejo sano. Supervisen todo. Inclusive no confiemos en las personas sino en los procesos. Por eso hemos implementado toda esta serie de medidas preventivas. Hay que crear, en la ley está propuesto un comité de fiscalización, porque es necesario
que no volvamos a estar convencidos de que el ISPOL esté en las mejores manos. No, lo digo conmigo a la cabeza, no se confíen ni siquiera en la administración, supervisen, debemos estar atentos, el ISPOL es de todos. Cuando nosotros decimos que el nuevo ISPOL somos todos, lo decimos de corazón, pero les damos las herramientas, pero tampoco esperen a ser cómodos. O sea, tenemos el ISPOL Global 360, métanse a revisar con quiénes invertimos, cuánto invertimos. Eso es lo que buscamos. Nosotros, miren, podemos tener un montón de errores en nuestra administración, pero hay dos enseñanzas fundamentales que le vamos a dejar al conglomerado policial. A ser transparentes, pero no solo en discurso, sino en la práctica. Y el segundo, a situaciones de calidad. Estamos por viajar mañana a la ciudad de Riobamba porque vamos a recibir el bus del ISPOL para el transporte de nuestro personal. Es un bus, que ese tipo de bus necesita la Policía Nacional. Es un chasis Scania, una carrocería Moulema Junior, que es muy buena, en Riobamba lo están construyendo, de características interprovinciales, con 50 asientos acolchonados, con puerto USB en el techo y con tomacorriente en el piso, con aire acondicionado y con calefacción, con 5 pantallas internas y con una pantalla en el parabrisas posterior para publicidad y con Wi-Fi. ¿Qué es lo que procuramos hacer con ese bus? Demostrarle a la Policía Nacional que sí podemos tener recursos y medios de calidad. En definitiva, nosotros estamos empeñados. Muy necesario ello para los servidores policiales. Claro, es que mire, recursos en el ISPOL siempre han existido, pero qué dolor que hace 8 años no existía un recorrido para nuestro personal. Tenemos otra pregunta. Señor coronel, acá muchísimas gracias. ¿En qué se beneficia a los compañeros afiliados con todos los dineros que se invierten? Nos llega las inquietudes. Bueno, la principal ventaja que tenemos todos, porque yo también soy uno de los afiliados al ISPOL, es que las inversiones nos dan mayor rentabilidad para asegurar el pago de las prestaciones, el retiro de invalidez, retiro y muerte, en su momento los seguros de vida, todos los seguros que el ISPOL ofrece. Entonces, por eso es necesario que estemos pendientes de las inversiones y por eso es necesario que el ISPOL fracase en la menor medida en las inversiones. Toda inversión tiene un riesgo, pero el análisis de riesgo tiene que mitigar esa posibilidad al mínimo. Bueno, estamos por concluir nuestra entrevista, señor coronel. Hay mucho que por hacer y se continuará en estos pasos. Sí, Martita, yo creo que el mayor compromiso, no solo de esta administración, sino de las que vengan en el futuro y que desde ya les deseamos éxitos y bendiciones, es garantizar la sostenibilidad del sistema. El ISPOL no puede ser sustentable si no tiene sostenibilidad. Entonces, es garantía para las futuras generaciones que sus derechos estén asegurados con base en estudios actuariales que nos permitan identificar que los ingresos a futuro serán suficientes para los pagos de las prestaciones a futuro. Y únicamente felicitarnos a todos porque hemos resurgido como el ave fénix. Hace 2 años todo el mundo hablaba despectivamente del ISPOL, hoy somos referente nacional, pero no solo eso, nos vamos a convertir en un referente internacional. Y estoy seguro que con el apoyo y la voluntad de todos vamos a garantizar esta frase que la hemos hecho nuestro eslogan, porque somos el nuevo ISPOL. Muchísimas gracias a usted por haber compartido con nosotros en esta mañana 28 años de servicio a la seguridad de nuestros compañeros, de los servidores policiales. Así es, como tenemos un hashtag, 28 años protegiendo a los que nos protegen y que vive el ISPOL. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. El señor coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía. Inicio de espacio promocional. Vigía. Por tu seguridad. Cuando conduces, utiliza el cinturón de seguridad y asegúrate que el resto de los integrantes de tu vehículo también lo usen. Policía Nacional, cuidando de ti. Radio Vigía. Vamos, vamos, acelere, acelere. Vamos, vamos, acelere, acelere. Hoy tenemos una gran misión. El éxito de la operación depende de todos nosotros. ¡Señor, sí, señor! Celedón. ¿Me gusta el olor que tiene la mañana? Alzate. Estuve bebiendo, señor oficial, no le miento. Santos. Hola. Me llaman Romeo. Centeno. Mateus, Uribe, Cara, Nodal, Bueno, Velázquez, Pereira, Costa, Ruiz, Maras. Con todos, operativo de frente, mar. El operativo, de lunes a viernes, 18 horas. 18 horas.
Advertencia, no nos responsabilizamos de corazones rotos. Policía Nacional. Por tu seguridad. Dile no a la violencia de género. No calles. Denuncia al ECU